pasan lo que hemos dicho. Ajá, ya estamos grabando, ¿verdad? Entonces, ¿quién más? Alguien más que no tenía grupo, por ahí vi a alguien. Leones. Bexy Leones, viste que si Bexy sí me había... ajá, Bexy. Bexy, a ver. Está Bexy sin grupo. ¿Quién más no tiene grupo? Profesor, buenas noches. Ajá. Jafé de la Cruz. Yo estoy en grupo solamente con Yanixa. Igual esta sería mi primera clase, al igual que la compañera Yanixa Torres. Ok, y el grupo, el número, ¿tenían tema? No, profesora, esta es la primera clase a la que Entonces asistimos. no tienen tema. No. Ok, entonces vamos a formar un grupo. Me habla Yacet de la Cruz, Jafé ¿verdad? de la Cruz, Yanixa Torres y no sé. Dame un segundo. De la Cruz, Yanixa Torres, que tampoco tiene grupo, ¿verdad? Ella está conmigo, solamente estamos nosotros dos. Pero no tienen grupo todavía. No, profesor. Entonces vamos a anexar a Bexy Leones a ese grupo, ¿verdad? Listo, profe. Bexy Okay. Leones. Y nos falta definir el tema para ustedes, ¿cierto? Correcto. A ver, Igual estoy en la misma situación. Mis compañeras se retiraron. ajá, dame un segundo, Evelyn. Va a ver, ok, ¿dónde estás tú? Se retiró Tatiana Andrade y Lismara Díaz. Sí, profesor. Las dos se retiraron. Wow. Entonces, y tú tenías el tema número 7. Sí, profe. ¿Y el tema número 7 de qué se trataba? ¿Te acuerdas? Evelyn. Estoy buscando mis apuntes, profe. Ajá. Y tampoco lo tengo a mano. A ver si lo tengo por aquí yo rápido. Ok, a ver, macroeconomía. El tema 7 era balanza de pagos. Voy a compartir pantalla, ya que estamos en esto. Vamos a compartir pantalla para que vean. A ver. Ok, ¿se ve el PowerPoint? Sí. Sí, profesor. Sí. Bien, Sí, profesor. entonces yo diría que Evelyn Godoy vaya con Yacet de la Cruz, Yanisa Torres y Bexy Leones. ¿Ok? Evelyn. Sí, profe. Ok, entonces Evelyn tenía el tema número 7, pero también soltaron el tema número 1. ¿Cuál de los dos prefieren ustedes como grupo? ¿El 1 o el 7? A ver el número 7, profesor. Y el número 1, óptimo de Pareto, ¿verdad? Y el 7 es balanza de pago, que es hablar sobre una gran de cuenta nacional que dirigida a Panamá, ¿no? Balanza de pago y óptimo de Pareto. Y óptimo de Pareto es una relación 80-20, ¿no?
La verdad me llama la atención el tema número 7, no sé las compañeras. Sí, el 7. El 7. Entonces, ok, bien, perfecto. Entonces, Yacet de la Cruz, Yarixa Torres, Bexy Leones, Evelyn Godoy, tema número 7. ¿Estamos bien? ¿Alguien más sin grupo? ¿No? Perfecto, entonces creo que ya tenemos todos, pues se salieron bastante entonces. Y quedamos con, bueno, pero es que todavía hay 20 personas. Y se salieron como unos 10, imagínense, bueno, una clase iba a ser de 30, pero 20 estamos perfecto, estamos bien. Como conclusión, la próxima vez mejor hagamos lo de los grupos en la segunda clase. Yo no sé, no sé ni qué decir, la verdad, cierto, la verdad, es que me gusta salir de eso porque a veces me concentro en la clase y después se me va olvidando las cositas. Pero bueno, bien, entonces vamos a entrar a la clase de hoy. Este sería el primer módulo, ¿no? El primer módulo. Yo no sé por qué siempre se me cierra la plataforma. A ver, siempre se cierra la plataforma. Vamos a abrirla nuevamente. Ajá. Y estamos entonces. La teoría del keynesianismo, ¿no? El módulo 1 es la introducción a la macroeconomía. El módulo 2 es la teoría del keynesianismo e indicadores económicos. Estamos ahora mismo en la primera. Ya ustedes tenían que ir adelantando una tareita que era las palabras del glosario y el resumen de estos dos videos, si no me equivoco, ¿verdad? Pero entonces vamos a ver la clase de hoy exactamente eso, qué significa, no vamos a tener tiempo de examinar todo el glosario, pero sí la más importante y obviamente a qué se refiere con la participación de cada uno. Estos videos, ¿qué dijeron ahí de interesante, verdad? Entonces nos vamos a la presentación. Y ya esto lo hemos dado, que es la economía, ¿verdad? Que es la economía, pero siempre es bueno darle un repasito y sabemos que es una ciencia social que estudia cómo los individuos o la sociedad usan, administran o manejan los recursos escasos, ¿no? Para satisfacer esas necesidades, ¿no? Esos recursos son escasos, siempre hay un mundo cambiante y cada vez más escasean las cosas, ¿no? Producto de la tala de árboles, la contaminación del aire, del agua, etcétera, ¿verdad? Y es un poquito engorroso, ¿no? En ese sentido. Y precisamente, pues, la economía trata, pues, de administrar esos recursos. Y no solamente a nivel de país, sino una empresa también trata de administrar los gastos, ¿verdad? Y volverse más eficiente, ¿no? En ese sentido. Habíamos visto que la microeconomía se enfoca más bien a lo que es aspectos, la relación entre las familias, los productores y esa relación que se da en ese mercado, ese hipotético mercado, es donde hay una repuja entre precios y cantidades demandadas, cantidades ofrecidas. Sin embargo, la macroeconomía entonces estudia el comportamiento
se está viendo el PPT, ¿no? Primero que todo, no voy a hacer que estoy hablando. Sí. Sí, Me profe. ha pasado. Ok, gracias. Se estudia el comportamiento de las variables colectivas globales. Ya no me interesa si este precio fue a $2 y se llevó la cantidad. No, ese ya no me interesa. Ya me interesa ver, en vez de esos precios, me interesa ver el IPC, por ejemplo, índice del precio al consumidor. O sea, cuánto bajó y cuánto subió, pero todos los, o por lo menos, la canasta básica familiar, y tener más o menos un indicador de si hubo inflación o hubo deflación, ¿verdad? En los precios. Eso es lo que me interesa. Se puede medir a nivel mensual o anual, ¿verdad? Lo que es el IPC. Entonces, eso es lo que estudia la macroeconomía, grandes agregados. Este fue un ejemplo, ¿no? Estudia el comportamiento de las variables colectivas o globales como la producción nacional, o sea, el Producto Interno Bruto, ¿no? El empleo, las tasas de desempleo, la tasa de empleo informal también, ¿verdad? Todo lo relacionado con el empleo. Las inversiones, ¿no? que realiza el gobierno, la inflación, como ya habíamos dicho, las importaciones, el nivel de importaciones, de exportaciones, qué bienes y servicios fueron importados o exportados, y entre muchas variables, vuelvo y repito, macroeconómicas. ¿Okay? Esa es la diferencia entre lo que es la micro y la macro. La macro estudia la economía en su conjunto y los efectos sobre la vida económica del país. Sí se van a ver el consumo, ¿no? El consumo a nivel global, el consumo de la familia. Cada vez que yo hablo de consumo es a nivel privado, ¿no? De la familia, ¿verdad? Las empresas, ¿cuánto invierten las empresas? ¿Verdad? ¿Cuánto invierten las empresas privadas? ¿Cuánto invierten? Maquinarias, empleo, ¿verdad? Capacitaciones, cuestiones como esas. El mercado, ¿verdad? Se va a ver cómo evoluciona el mercado, si hay una buena evolución, un beneficio, un desarrollo económico. ¿Cuánto aporta el gobierno? Porque el gobierno también, en esto de macroeconomía, obviamente tiene que intervenir, ¿verdad? ¿Alguien va a participar? Sí, profesor, también las exportaciones y la entrada de extranjeros al país también forma parte de la macroeconomía. Sí, y hablando de eso, ¿usted es de dónde? Yo soy de Venezuela, profesor. Venezuela. ¿Usted envía dinero a Venezuela? Correcto. Correcto, sí. Las remesas también se ven en el aspecto macroeconómico. Que a veces el panameño ni fu ni fa porque bueno, a menos que tenga, digamos, un familiar que le esté enviando dinero, ¿no? Pero los extranjeros sí. Y bueno, si hay un extranjero en Estados Unidos, panameño, Estados Unidos, allá, y envía hacia acá, ¿verdad? Remesas al extranjero, eso también mide la macroeconomía, por darle un ejemplo, ya que usted tocó el tema, ¿no? ¿Qué más? ¿Quién participó? Laura Laurens. Laura, ¿cómo anda, Laura? ¿Todo Bien, bien? bien, gracias a Dios. Todo bien. Ya en mi tierrita, Panamá. ¿Cuánto tiempo quedó afuera? Un mes, estuve un mes por allá. Un mes. Ok, perfecto. Bien, entonces, al nivel de país también hay muchos indicadores que vamos a ver algunos, lastimosamente no todo, porque, o sea, aquí un bimestre es como para tomarle, me explico, que ustedes se guíen, ¿verdad? Se guíen dentro de los temas, estudien, digamos, los temas más importantes sobre la macroeconomía.
Ya hemos dado prácticamente con si culminamos y nos va bien, este bimestre hemos dado prácticamente un semestre de todos los asuntos económicos. El primero fue el fundamento de economía, que vimos mucho de microeconomía. Cuando vino microeconomía, reforzamos lo que habíamos aprendido en fundamentos, más adiciones, más como que exploramos un poquito más allá esas teorías que vimos en micro, y ahora estamos viendo la parte absolutamente macroeconómica, que es, yo diría que hay muchos más temas macroeconómicos, más teorías, pues, más expositores de macro que de micro, diría yo. Y a nivel de país, bueno, como habíamos dicho, hay indicadores de pobreza, hay indicadores de felicidad. ¿Quién es el país más feliz? Imagínense. Por ejemplo, hay indicadores que no son tan científicamente o metodológicamente comprobados, pero se usan el índice Big Mac, por ejemplo, ¿verdad? Cuestiones como esta. Sí, que serían los indicadores de precios, ¿no? Que seguían Ajá. por el Sí. indicador de Big Mac. Exacto, exacto. No es lo mismo. Aquí yo creo que está 5.85. Mi hija, que no sé si les comenté que recién se fue para España, está $1 más en España, 6.85 euros, pero como el euro ya está como más o menos a la par, digamos que son los 6.85, $1 más el Big Mac. Y si me voy a Costa Rica, yo creo que está hasta un poquito más caro. Y eso me indica, no científicamente hablando, pero que hay un nivel de precios más alto, ¿verdad? Una inflación en Costa Rica, en España, en ciertos alimentos, porque hay muchas cosas baratas en España. Habría que ver, ¿no? Sí, pero profe, en muchos de estos países, por ejemplo, el costo de las cosas cuestan más que acá, pero la gente gana mucho más, el salario es mucho más alto que acá. Sí, también el nivel B, eso también lo estudia la macroeconomía, el nivel de salario. ¿Mediante qué? Mediante el Producto Interno Bruto per cápita. Producto Interno Bruto per cápita me dice a mí, bueno, ¿cuánto está ganando aproximadamente un individuo en determinado país? Es lo que me indica. Ajá. Por eso en el caso de Costa Rica, donde los salarios son más bajos, sería todo lo contrario, ¿verdad? Sí, exacto. Habría que determinar, pues, obviamente, analizar, pues, cómo está ese caso de Costa Rica, que definitivamente el salario mínimo, creo, que está mucho más abajo que el de Panamá, creo yo. Pero tienen ciertas, digamos, el combustible es un poquito más caro y, por ejemplo, el Big Mac también, ¿no? Ajá, ¿quién me habló? Por lo menos, profesor, en Venezuela, para evitar esa comparación que hacen con el Big Mac, el indicador, le pusieron a la hamburguesa Big Cheddar, ¿ok? Que es lo mismo. Y el costo es $6.50. Entonces, para evitar esa comparación, pues lo que hicieron fue cambiarle el nombre a la hamburguesa. Imagínense, pero igual no sé a quién engañan, ¿verdad? Pero, ajá, dígame. No, que yo lo que iba a comentar era como lo que acaban de decir, de, bueno, si ganan más, es más caro. Es relativo según el gobierno que tengan, por ejemplo, en Venezuela, está todo más caro y en dólares, y no ganan en dólares. Sí, así definitivamente. Que en cuenta como ahí es probablemente influya la escasez, ¿no? La escasez de bienes y servicios que hacen carecer lo que es la vida, ¿no? La escasez. O sea, si no importan cosas, pues
la escasez obviamente hace incrementar los precios. Profe, legalmente no ganan en dólares, pero sí ganan ya tienen como moneda paralela, cada día lo van normalizando más y los sueldos son en dólares. O sea, ya pagan en billetes verdes, o sea, ya no pagan un sueldo base como para las entidades públicas, o sea, para pagar que si los seguros, las obligaciones gubernamentales. Ajá. Pero en casi que el 80% de todas las empresas, pequeñas o grandes, se paga de acuerdo al cargo que tenga la persona, le pagan una parte en dólares, porque es la moneda fuerte, entre comillas, aunque allá la inflación como, o sea, si por ejemplo en estos días hubo como Astrid, que está en Argentina, pues allá el dólar negro, como el blue. Entonces hubo un aumento, un incremento, o sea, como del casi el 50%. Entonces ellos influyó en todo, aumentaron los precios, pero ya el gobierno autorizó que los precios estuvieran en dólares, aunque no fuera la moneda oficial. Pero sin embargo, los comerciantes aumentaron los precios en dólares. ¿Me hablas de Venezuela? ¿Me hablas? Exacto. Okay. Yo lo que había visto que no debería ser, porque el precio sí está fijo, está en dólares, es por el tipo de cambio, como por ejemplo, no sé si Astrid nos puede decir que cuando el blue baja o algo, si en los precios nada más solamente varía el dólar, porque yo estaba en Buenos Aires y uno cambiaba y ya, pues no afectaba el precio en anaquel. Ahí entra entonces la especulación. Yo me he quedado callado porque la inflación de la Argentina ahorita mismo está ya en 48% acumulado, 7% en agosto, o sea, no me jodan, o sea. 7% mensual. No sé si, o sea, Pauli lo vio, pero yo sé que yo vi algo del tema de el BBC, que es el que regula como los dólares en Venezuela o la tasa del dólar de Venezuela, si no estoy mal. Ellos tenían como que cada lunes ellos cambian o les dan una cierta cantidad de dólares a los bancos para que los compren, o sea, los clientes, por decirlo así. Y como que a medida que pasa el tiempo les han dado menos, y por eso está como aumentando esa tasa, porque ya no tienen la misma cantidad de dólares que les daban cada semana a los bancos para vender a los clientes. Algo así era. Eso y otras cosas, eso entre otras cosas, para que entiendan los que no son venezolanos. El salario en Venezuela, el salario mínimo ahorita es de casi $17, calculado que un Big Mac cuesta $6.50. ¿Okay? No, ¿qué va? Nadie lo va a comprar. $17 mensual. Imagínense. O sea, se te va la mitad del salario en 3 taxis, profesor. Sí, ¿no? Y en 10 minutos que te demora el Big Mac. Sí, pero estamos hablando de Venezuela y Argentina, pero en Panamá, ¿cuánto está el salario mínimo y cuánto está la canasta básica en este momento? O sea, también es una locura, es más de la mitad de tu salario que se va en canasta básica. Sí. Y claro, los servicios también. Exacto, ahí en cada país hay sus ventajas y desventajas, ¿no? Alquileres también, los alquileres están un poquito onerosos también, ¿no? Profe, disculpe. En Estados Unidos los alquileres ahorita están por las nubes. Imagínense. $2,000, $3,000. Los alquileres están súper altos por la migración. Entonces eso también hace que toda esa gente pues suba los alquileres de las casas, los apartamentos, las habitaciones, todas esas cosas, porque saben que están llegando migrantes. Y todo eso también pasó en Panamá en un tiempo. Por eso es que los alquileres se quedaron arriba. Bajaron un poco en tiempo de pandemia. Bajaron un poco porque obviamente la gente no tenía tanto dinero, ¿no? Así que bajaron un poco, sobre todo los alquileres empresariales, ¿no? Y bueno, quizás van retomando su punto de equilibrio nuevamente, ¿no? Profe, disculpe, quería aportar algo acerca ¿Quién me habla? Susana. Susana, dígame. Sí, referente a los salarios allá, porque yo estuve un año trabajando allá. ¿De qué trabajaba? Trabajé en una Susana Rivera, ¿verdad? Sí. Panificadora. Sí, correcto. Ok. Ellos pagan bien, pero en colones, por decirlo, el salario es un poquito alto.
pero como los costos son de todas las cosas son sumamente elevados, es como acá. Ahorita mismo están las cosas caras, todo subió, entonces el salario como que no ajusta, entonces allá pasa prácticamente lo mismo. Lo único que los impuestos son mucho más caros y mucho más elevados que en Panamá, es la diferencia. Comprarse un auto es bastante oneroso, por eso es que se roban los carros aquí y van a venderlos allá. Los autos, ¿no? Por los impuestos de autos. Hay cositas de verdad, en cada país hay ventajas y desventajas. Latinoamérica está en caos, profe. Bueno, ¿qué le podemos decir? Y bueno, y también hay que ver los gobernantes, ¿no? Ese es el otro episodio, ¿verdad? Bien, seguimos un poco, por interesante el debate, siempre me gusta la clase con ustedes, porque aportamos bastante, pero tenemos que seguir. Entonces acá la macroeconomía, me dice, surge en los Estados Unidos de Norteamérica, aproximadamente los años 30. Posterior o durante ese crack, acuérdense que el crack de 1929, que ya algún grupo expuso con nosotros. Exacto, son expertos en lo que ocurrió en el 1929, que hasta allí, hasta ese periodo aproximadamente, todos los análisis eran microeconómicos. Llegó el boom, ¿qué pasó acá? La burbuja económica bursátil, mejor dicho, estalló, el desplome de la bolsa de valores del Wall Street, desatándose una crisis no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, ¿verdad? Entonces vino un buen día el señor Keynes, pues, y propuso soluciones a estos problemas y fue ahí el padre de la macroeconomía, el señor Keynes, ¿verdad? Diciendo que, acuérdense que la micro decían que no debería intervenir el Estado, que había una mano invisible, que todo se corregía, y en efecto es así, pero obviamente no se visualizaba o todavía estaba apenas en pañales esto de las bolsas de valores, etcétera, etcétera. Sí había transacciones de esta índole, ¿verdad? En años anteriores, pero no tan que no afectaban tanto a la economía, pero ya aquí cuando comienzan a verse las empresas grandes involucradas, ¿verdad? Entonces, obviamente, ahí sí tocan hasta los empleos, ¿verdad? Hasta los empleos de las personas que bueno, que invirtieron mal o que alguna de esas empresas se haya desplomado las acciones y también, obviamente, afecta el empleo de las personas, ¿no? Entonces, acá el señor Keynes dice, pero en su momento sí es necesario la intervención del Estado en esta clase de asuntos, ¿verdad? No es que solamente micro y que la mano se corrige por sí sola, no. Esto hay que intervenir, el Estado intervino y entonces pudieron subsanar mediante una formulita que la vamos a ver más adelante, todas las imperfecciones que hubo en esa crisis, ¿verdad? Bien, bueno, esto ya lo dije, me adelanté más o menos, que antes era lo que decía Adam Smith, ¿verdad? El padre de la microeconomía, ¿verdad? Así que vámonos por acá. Keynes decía que el mercado no se sostenía por sí mismo, sino que necesitaba la intervención del Estado, y esto debe proponer fomento del trabajo, redistribución de los ingresos, subsidios y seguro de desempleo. Mire que aquí está la palabra subsidio, que no es un invento sino que este señor propuso en ese momento
para incentivar la economía estos temitas, ¿verdad? El libre juego de la oferta y demanda no produce por sí mismo el pleno empleo, y el Estado debe intervenir con una política económica, o sea, debe fomentar las bases para que estas variables crezcan, ¿no? Para Keynes, el nivel de empleo está regulado por la producción, y la producción está estimulada por la capacidad de compra de bienes y servicios. Ese estímulo, bueno, hay que ponerle dinero a las personas para que las personas puedan comprar bienes y servicios, ¿verdad? Y eso va a mover la economía. Obviamente, pero ¿cómo le vas a poner dinero a las personas? Creando fuentes de trabajo, ¿verdad? Fuentes de trabajo en ese sentido. Acá me dice la creación de empleo garantiza el consumo, es lo que me está diciendo. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Por qué en la macroeconomía el papel del gobierno es fundamental? Consiste en mantener una buena política económica, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Algo estable por lo menos, para conservar la estabilidad económica, evitando gastar más de lo que se recibe y realizando una adecuada distribución de los recursos. Eso es como una especie de Disneylandia en economía. Eso no se está aplicando actualmente, exactamente, por eso es Disneylandia, exactamente. Quizás están intentando estabilizar algo de la economía, pero obviamente, bueno, todavía hay muchos desajustes. Pues yo lo que me he dado cuenta de todo lo que hemos estado estudiando todo este tiempo, desde fundamentos de la economía, es que simplemente no hay ninguna política económica que funcione siempre. Tiene que haber alguna, o sea, si pasa algo malo, una guerra o lo que sea, inflación, aplicamos esta. Si pasa lo contrario, entonces aplicamos la otra. No hay una que funcione siempre. Es correcto, así es. Es como que se engavetara en un momento dado y cuando se necesita en tiempo de crisis se aplica, por lo menos en el caso de Keynes. Es correcto, así mismo es. Y obviamente hay que siempre estar a la vanguardia de los hechos, así como menciona la compañera, de una posible guerra, de una posible desabastecimiento en el mercado de alguna materia prima esencial para mover la economía, o sea, tantas cosas, ¿no? Que pueden, esto es dinámico. Yo creo que esa palabrita la mencioné en alguna clase anterior. Es muy dinámico esto de la economía. La tecnología también puede influenciar mucho. La sociedad cambia y puede influenciar mucho en una situación económica de un país. O sea, siempre es estar vigilante. No es que porque dijo Keynes esto o porque dijo Adam Smith lo otro, vamos a estar encajonados siempre. Hay que buscar siempre unas herramientas, buscar estrategias para por lo menos estabilizar lo que es la economía, ¿no? Entonces, los gobernantes también tienen que saber cuándo utilizar cuál, porque a veces no saben cuál utilizar y eso también ayuda para que la cosa empeora. Mire, el ministro de Economía y Finanzas es de la tendencia monetarista. Eso se sabe. Cuando digo la tendencia monetarista, es que me dicen que él estudió con Milton Friedman. ¿Ok? Y si es monetarista, él es todo lo contrario a lo que dice Keynes. Sin embargo, yo creo que está aplicando toda la política de Keynes. ¿Me explico? Vamos a ver el monetarismo en algún módulo, ¿sí? No recuerdo si es el 3, para que vean que ellos son opositores a lo de Keynes, y él es un Chicago Boy, es decir, que estudió en la escuela de Chicago junto a Milton Friedman, que fue uno de los expositores grandes de la teoría monetarista.
para que tengan la idea, para que tengan la idea. Lo que pienso yo es que el esquema de Keynes se aplica muy bien, por lo menos a este tiempo de crisis, por el tema del subsidio, ¿no? Que usted también había mencionado, profe. Sí. Claro que hay que ver también el subsidio indiscriminado. Está bien que ayudes a algo, pero no al extremo, ¿verdad? Porque hay subsidios improductivos. A ver, hay que ver qué subsidios son realmente productivos, ¿cierto? Y a veces, y no solamente aquí en Panamá, sino en Estados Unidos, en tiempo de pandemia, hubieron muchos subsidios allá en Estados Unidos y la gente prácticamente ya no quería trabajar a expensas de los subsidios. No sé si eso ha cambiado ahora. Profe, yo no sé si esto cuenta como subsidio, pero yo al ser de otro país y al ver que aquí, por ejemplo en las escuelas, ya con tener un promedio de 3 te dan dinero nada más por tener un promedio de 3, a mí eso me parece generalizar como la mediocridad del estudiante. Exacto. Claro que sí. Es un bono, no un subsidio. Bueno, es como, es disfrazado, pero al final es plata que te da el gobierno, pero como dice acá la compañera, patrocinando la mediocridad, ¿verdad? Entonces, póngale que gane 4, pero 3, no, hombre, no me parece. A mí tampoco me parece. Antes era 4,5 para arriba. En mis tiempos era 4,5 y te daban, qué sé yo, $20 acaso. En mi tiempo eran 4,5. Pero ahora, bueno, no sé si ha cambiado, pero sí en el gobierno de Varela creo que eran 3 pelados. ¿Y eso qué va? No, hombre, no. ¿Qué va? Bien, ¿qué más tenemos por acá? ¿Cuáles son los tipos de política económica? Política monetaria, ¿verdad? Que es, estas políticas monetarias estaban en el glosario. Creo que no. No, esa no estaba, bro. ¿No? Y alguna de esas, política fiscal, exterior, política de renta, ¿no? No. Ok, política monetaria, pues todo lo que tiene que ver con las transacciones de dinero, cómo mover esa liquidez dentro del dinero. Y ya habíamos dicho, y eso lo vamos a dar en esa política monetarista también, cómo uno puede tener una política monetaria expansiva o restrictiva. Expansiva es que pones dinero en la calle y restrictiva es lo contrario, ¿no? Sacas dinero en la calle. Y con eso usted va equilibrando la inflación, ¿verdad? Que no se suba mucho dinero en la calle, inflación, poco dinero en la calle, deflación. Pero siempre tratar de mantener un balance, ¿verdad? Es lo que apunta la política monetaria. La política fiscal, meramente impuestos, ¿cierto? Meramente impuestos. Si quiero beneficiar a las personas, pues bajo el impuesto. Y si no, pues bueno, quiero no castigar, sino quiero que los ingresos, generar más ingresos para tener un mejor presupuesto, para echar a andar el Estado, el gobierno, pues entonces aplico una serie de impuestos. Política exterior, todo lo que tiene que ver con importaciones, ¿verdad? Exportaciones, esas situaciones ahí. Y la política de la renta, pues los ingresos, ¿no? El nivel de salarios, ¿verdad? El salario mínimo, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con esto de los ingresos de una población. Bien, acá entonces entrando a algunos aspectos del glosario. El Producto Interno Bruto, es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un territorio en un determinado periodo de tiempo. Se utiliza para medir la riqueza que genera un país.
hay Producto Interno Bruto real y nominal, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era la diferencia? Producto Interno Bruto real y nominal. Era algo de los años, ¿no? De los años, creo, no me acuerdo. Algo. Una variable algo. que. Búsquenlo, a ver. Ajá. Uno toma el año, a ver, el real toma un año base, ¿ok? Toma un año base de referencia. En Panamá el año base es 2007, es decir, que toma los precios que se dieron en ese año base 2007 y lo va comparando con la cantidad de bienes producidos del 2007, 2008, 2009 hasta el 2021, ¿verdad? Porque el 2022 no ha terminado. Y entonces, pero tomando los años, el precio vuelvo y repito, de ese año base. Ese es el Producto Interno Bruto real. Mientras que el nominal sí toma los mismos precios del mismo año. También el nominal, ¿okay? Si no estoy mal, si tomaba en cuenta la inflación y el real no, algo así, ¿no? Exacto. Era para el real minimiza esos efectos distorsionantes que pudieran haber en la inflación, obviamente, porque va cambiando de año a más años, va progresando los precios, ¿verdad? Se van inflando los precios. Entonces el real toma eso y simplemente para que no se vea tanto esa distorsión en los precios, ¿verdad? El Producto Interno Bruto per cápita, ingreso per cápita o la renta, ¿verdad? Por cápita, por cabeza, pues, es un indicador económico que mide la relación existente entre el nivel de renta de un país y su población. Esto se calcula, el Producto Interno Bruto per cápita es igual al PIB, ¿verdad? Puede ser real o nominal, entre la cantidad de habitantes, es decir, no sé, 4 millones de habitantes, ¿verdad? Póngase que la producción, el PIB fue de 43.000 millones. Bueno, usted lo divide 43.000 millones entre la cantidad de habitantes, los 4 millones, lo que haya, 4.2 millones, no sé cuánto es que hay acá en Panamá. Entonces, eso me da un aproximado de lo que estaría generando una persona, ¿verdad? Que trabaje, obviamente, una persona en el país, en un término de un año. ¿Ok? Pero esto siempre hay opositores, ¿verdad? Asimismo, hay gente que propuso esta teoría, también hay opositores. Porque aquí es donde entra ese conflicto de que el 20% de la población tiene el 80% de la riqueza, ¿verdad? Es decir, hay desigualdad en la riqueza, ¿cierto? Así es, bro. Y eso, pero mire que curiosamente no hay ningún grupo que vaya a hablar sobre la ley del óptimo de Pareto, que trata de lo que acabo de decir. No hay ningún grupo que hable sobre la ley del óptimo de Pareto, que decía la ley 80-20, ¿verdad? Y no solamente aplica a la economía, sino a la vida de uno. Por ejemplo, yo tengo 80% de problemas, ¿cierto? Pero yo puedo con un 20% de esfuerzo resolver mis 80% de problemas. Igual debería ser en un país. Tengo 80% de problemas, pero con 20%, con una buena política económica, debería resolver
algo, bastante, ¿verdad? Y es ahí donde están la encrucijada, ¿no? Ese mundo cambiante, esa política cambiante, económica. Y eso es lo que propugna la ley de Pareto, ¿verdad? El 80-20. Que tenemos acá la balanza de pagos, que sí hay, ese sí es el tema número 7, es un documento contable que se registran operaciones comerciales de servicio y movimientos de capitales de un país con el exterior. Permite conocer todos los ingresos que se percibe en el país procedente del resto del mundo y los pagos que se realiza tal país al resto del mundo. Es como una contabilidad donde están los ingresos y gastos, ¿verdad? Debido a las importaciones y exportaciones de bienes, ¿verdad? Eso es lo que es la balanza de pago. Dentro de esa balanza de pago hay 4 cuentas, ¿verdad? Que es la cuenta corriente, la cuenta capital, cuenta financiera y una de errores y omisiones. Esa cuenta corriente, ¿no? Es una balanza, es la más importante, ya que es la que se utiliza para conocer el estado de la economía del país, ¿verdad? Incluyen las exportaciones, exportaciones, además de las rentas y transferencias. A su vez se subdivide en 4 cuentas que son la balanza comercial, la de servicios, la de renta y la balanza de transferencia. La cuenta de capital registra los movimientos de capitales, por ejemplo, las ayudas que llegan al extranjero, ¿verdad? La cuenta financiera recoge los préstamos que piden un país al extranjero y las inversiones o depósitos que los países extranjeros efectúan a un país. Y esta cuenta de errores y omisiones solamente como para un balance, ¿no? Una cuenta que incluye algo, si hay una dificultad de cálculo, pues se pone un más o un menos a una cifra y ahí se corrige en esta cuenta. ¿Ok? Vamos a ver. También dentro del glosario se mencionaba los ciclos económicos, que es una serie de fases por las que pasa la economía y que suceden en orden hasta llegar a la fase final en la que el ciclo económico comienza de nuevo. Es esto, ¿no? El ciclo económico, ¿verdad? Donde hay 4 fases: la recuperación, ¿verdad? Recuperación, que es la que va en una fase como de ascenso, vámonos recuperando, vamos subiendo, ¿verdad? Que deberíamos estar nosotros en este 2022 en esa fase de recuperación después de un duro golpe, ¿no? Digamos acá, de un duro golpe que nos dio ese 2020, ¿no? Estamos en esa fase de recuperación, ¿cierto? Entonces, ya cuando llegamos a la cúspide, ¿verdad? Un auge económico, ¿verdad? Un auge económico, y como dice la teoría, después de ese auge económico viene un periodo de desaceleración de la economía, que algunos podrían decir que es una recesión, ¿verdad? Una recesión económica, ¿cierto? Y aquí pues se muestra definitivamente cada una de las definiciones de lo que es expansión, ¿verdad? El auge, recesión y depresión, ¿verdad? Hay diferencias entre una y otra, ¿no? La expansión es un mayor crecimiento de la economía, el auge, ya habíamos dicho que estamos prácticamente donde no podemos crecer más, ¿verdad? Ya dimos todo, aportamos todo y obviamente, acuérdense que esto se compara un año con otro o ciclos, ¿no? O 5 años y 5 años, ¿verdad? Y entonces comienza ese descenso por ese producto de agotamiento, ¿no? Agotamiento, ¿no? Y entonces comienza a descender y esto lo mide el PIB, ¿no? El Producto Interno Bruto ve cómo ese sube y baja, ¿no? De un año con otro.
La recesión, la actividad económica se reduce, ¿verdad? Aquí donde está ya vamos desacelerando lentamente la economía, ¿verdad? Y la depresión es donde, bueno, prácticamente estamos en un periodo, acá en Panamá no se ha dado tantos casos así de depresión, salvo, digamos, lo que ocurrió en el 2020, lo que ocurrió en 1988, 89, con la invasión, ¿verdad? Y posiblemente 2009, ese año, solamente ese año, producto de la burbuja hipotecaria, ¿no? De los que se dio en Estados Unidos, ¿verdad? La burbuja hipotecaria, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna duda por ahora? ¿Algo que comentar? No, profesor. Ok. Seguimos entonces. También tenemos dentro de ese glosario deuda pública, que es la deuda total que mantiene un Estado con inversores particulares o otros países. Bien, esto definitivamente, al Panamá no tener una banca central, la banca central, una de las funciones de la banca central, ¿cuál es? ¿Quién me dice? Una de las funciones de una banca central, emitir dinero. O sea, si un banco necesita dinero, ¿ok? Por ejemplo, un banco nacional necesita dinero, viene y se lo pide a la Reserva Federal, ¿verdad? Acá al Banco Central, ¿cierto? Es lo que normalmente hacen los países a cierta tasa de interés, ¿verdad? Pero aquí en Panamá no hay banca central. ¿Eh? ¿A qué nos toca entonces para nosotros pedir dinero? ¿Qué nos toca? Endeudarnos. Así es, tal cual. Endeudarnos, haciendo bonos, letra del tesoro, ¿verdad? Cualquier mecanismo, herramienta, y no solamente, o sea, las instituciones también, póngase el aeropuerto fue a base de deuda, ¿verdad? Pero obviamente los inversores ven con lupa cómo está el país, ¿cierto? Porque, o sea, si yo veo que el país no está produciendo, obviamente yo no voy a pedir, no le voy a prestar, ¿cierto? No le voy a prestar. Pero imagínense, le dieron dinero, pues, Bueno, es que la garantía es el Canal de Panamá actualmente. Bueno, no tanto el Canal de Panamá, una de las tantas cosas, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante. Lo otro hay que ver, bueno, la economía. No vamos a hablar solamente del Canal de Panamá, sino que la economía, como habíamos dicho, está en recuperación, ¿cierto? Y si nos vamos a los pronósticos de las mismas instituciones financieras que prestan dinero, que monitorean a cada país a cada rato, pues eso nos va a decir que, bueno, el pronóstico de Panamá para el 2022 es que el PIB va a crecer en 6-7%. Lo tienen entre 6 y 9%. Cosa que es bueno, ¿cierto? Cosa que es buena. Pero también hay que ver la inflación, ¿no? ¿Cómo anda la inflación? No, y el desempleo. También ven el desempleo, ven cada cosita, ven la estabilidad social de un país. Esto de las huelgas no conviene. Si van a hacer huelga, pero que no detengan la economía del país, ¿cierto? No conviene, eso lo ven con lupa, ¿verdad? Bueno, este año se cumplió el pronóstico que tenía. ¿Cuál pronóstico? Y en Chile, profe, también en Chile, por eso es que ese país está tan mal Que vamos de primero 6, ¿no? De 6 puntos.
6 puntos de qué, del Producto Interno Bruto, o de qué. Sí, correcto. Sí, bueno, pero todavía no ha terminado el 2022, así que todavía es pronóstico, ¿cierto? Pero sí, el 2021 obviamente, pero es un efecto rebote. Si estábamos hundidos en menos 18%, obviamente que el 2021 no iba a ser peor. No creo que iba a ser peor. Bueno, a menos que ni Dios lo permita, un terremoto, un tsunami, ahí sí iba a ser peor, ¿no? Pero bueno, el efecto rebote fue que la economía subió a un 15.3%, pero comparado con el 2020. Pero si lo comparo con el 2019, no crecimos al ritmo del 2019. Este 2022, si todo sigue bien, aparentemente sí vamos a tomar lo que teníamos en prepandemia. Aparentemente, que todavía nos queda un par de meses, ¿cierto? Y todo puede cambiar, como dice acá la compañera, ¿verdad? Todo puede cambiar. Entonces, otra de las cosas que ven con lupa es esto, la deuda pública, ¿cierto? Todos tienen una relación. Y miren cómo se ha aumentado este país. Estas son cifras reales que las tomé, pero no veo muy bien. No sé si los lentes no me ayudan y la lupa no sé dónde la dejé. A ver, hombre. Necesita ayuda con Sí, cifras. ¿lo ven? Sí. Sí, yo lo veo. 2014, ¿qué dice? 18.000 millones. 18.302. Ajá. Del 2014, mire cómo va en ascenso, al 2021 tenía 40.000 millones, ¿verdad? Más o menos. Y a julio del 2022, o sea, prácticamente menos de un año, ¿cierto? Menos de un año, se sumó 2.000 millones más, casi 3.000 millones más. En total, 42.000 millones. ¿Sí? Entonces, si yo divido, vamos a hacer el ejercicio ahí, para que vamos aprendiendo algo de economía también, practicando. Ok, si yo me voy a ver, ¿dónde está la? Vámonos por acá. Si yo me voy a la página del INEC, Panamá, Instituto Nacional, ¿verdad? Me voy y donde busco el Producto Interno Bruto a mano derecha. A mano derecha, me lo pasé, a ver. Aquí está, a mano de aquí está la cifra del 2021. Mire que el PIB creció en 15.3 en comparación con el año pasado. Y el primer trimestre del 2022 creció en 13.6 en comparación con el primer trimestre del 2021. Pero no es lo que quiero buscar. Lo que quiero buscar es, abrimos acá el Excel. Y ahí dentro de ese Excel va a haber una serie de información. ¿Sí? Ok, ahora acá. Se ve la página del INEC, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Entonces me voy donde dice, me voy a buscar el Producto Interno Bruto, no el real, sino el nominal. El nominal. Esta acá es a precio constante, es decir, que es real, ¿cierto? Es real. Y miren que en el 2021 la economía finalizó en 40.000 millones y en el 2020 catastrófico 35.000 millones. Esto lo habíamos visto antes. Retrocedimos, mire usted, si lo comparo a esta cifra, ¿verdad? ¿La ven? Retrocedimos al 2017. ¿Oyeron? Teníamos en 2017 los 40.000, sumamos 1.000 más. En el 2019
43.000, vino la debacle en el 2020 y bueno, estamos recuperándonos, pero no al ritmo del 2019. Esperemos que este 2022 sí esté por lo menos aproximado a esta cifra. Pero esto no es lo que, este es un comercial. Lo que quiero buscar es el producto nominal. A ver dónde está. Este no. A ver si es este. No, este por cuatrimestre. No, este tampoco es, porque este cuatrimestre. A ver si está por acá. Ajá. A precios corrientes. A precios corrientes es nominal. Y si nos vamos por aquí, mírenlo acá. Primero, segundo, tercer trimestre, si todo esto lo sumo, ¿verdad? Me da a 63.000 millones el PIB nominal, ¿cierto? El PIB nominal. Aquí está, 63.605, ¿verdad? Millones. Y si me voy a buscar la cifra, 42.939, ¿verdad? Vamos a ponerla acá, 42.939. Vamos a ponerle aquí ahí para ponerlo más bonito, ahí, exacto. Entonces, si yo hago, ok, una división, ¿cierto? Una división entre lo que es el PIB nominal, perdón, entre la deuda, ¿verdad? La deuda pública entre PIB nominal, eso me da un porcentaje. Si lo pongo en porcentaje, eso me da que nosotros estábamos endeudados en un 67.5%. Esto es históricamente enorme. Nunca habíamos estado en tan alto nivel. Es decir que aquí yo debería ponerle el 65.7% de nivel de endeudamiento. ¿Verdad? Panamá. ¿Quiere eso decir, ajá, ¿quiere eso decir profesor, que no hay, o sea, que cuando uno, ay, ¿cómo le explico? Que cuando se ve el crecimiento de un país no se incluye la deuda pública? El crecimiento es medido a través de las actividades económicas. Es aparte. Pero sí es un factor fundamental la deuda. Aquí es lo que estamos pidiendo prestado, ¿no? Como vuelvo y repito, no tenemos esa maquinita para hacer dinero que tienen los bancos centrales. Entonces, lo único que tenemos es pedir prestado, ¿cierto? Pero si las instituciones que nos están prestando ven que nos estamos endeudando y tras eso el PIB, yo creo que vamos a contestar tu pregunta, si el PIB no crece, entonces, ¿qué nos van a calificar mal, ¿no? Claro. Al país, ¿no? Ya el riesgo país, yo creo que dimos una clase de esa, no recuerdo. Sí. Sí, que habían calificadores de crédito, la dimos acá. Que estaba sí, que era AA, AAA, exactamente, exactamente. Entonces perdemos el grado de inversión del país. Sí, pero aún así significa que, o sea, podemos ser un país en crecimiento, pero endeudados. O sea, porque al final no se va a ver la deuda en el crecimiento. Estados Unidos es uno de los deudores más grandes. Japón, verifícalo para que vea, tienen deuda mucho más grande que la de nosotros, pero ellos pagan. ¿Por qué? Porque ellos tienen un ingreso fiscal superior al de nosotros. Nosotros estamos en déficit. Eso también habría que verlo. ¿Me explico?
Acá nosotros estamos en déficit, más gasto que ingreso. Y obviamente para poder, cuidado y no se sorprendan que venga un impuesto de algo para que obviamente los ingresos generar más, para que el país genere más ingresos, ¿cierto? Profe, esos países se endeudan, o sea, se financian para crecer, para que su economía Sí. crezca, pero de acuerdo a otros, según la economía de otros países, ya ahí sí es un endeudamiento porque no tienen cómo pagarlo. Claro, es que hay endeudamientos buenos y hay Y un endeudamientos malos. financiamiento. Póngase que usted, yo le doy una tarjeta de crédito y usted necesita ¿cuánto? $5,000. Pero si se pone a comprar shopping, allá se va a vitrinear allá y a Brook Mall y esta cosa, y se gasta $3,000, ese es un endeudamiento malo, ¿cierto? Porque no es productivo. Correcto. Ok, aquí no tenía opción Panamá en el 2020 y pidió un bono de 2,000 millones, pero sí fue bueno porque previendo lo que iba a suceder con esa pandemia, nadie sabía, todo el mundo estaba en ascuas. Se lo dieron de una vez a Panamá, 2,000 millones. Pero entonces, obviamente, ¿en qué se han gastado esos 2,000 millones? ¿Hubo algún tipo de sobrecostos? ¿Verdad? Esto también, los 2,000 millones, parte se lo lleva a lo que es los subsidios, ¿verdad? Compra de estas inyecciones, la vacuna, etcétera, etcétera. O sea, tantas cosas. Entonces, esto hay que mirarlo con bastante preocupación, ¿no? Porque aquí obviamente habría que pagar la deuda, no incumplir, obviamente, y que no recurrir a más deuda, no recurrir a más deuda. Pero sí es medio preocupante este asunto, ¿no? Este asunto. Profe, ¿quiere decir que el hecho de que una deuda sea buena o sea mala depende de nuestros administradores? Claro, sí, claro. Definitivamente. Es como una tarjeta de crédito gigante. Usted sabe que esa tarjeta, uno se vuelve loco y usted cuando, digamos, y tiene que ver su nivel de ingreso también. No es lo mismo que yo te ponga una tarjeta de $5,000 y tú ganes $600 a uno que gane los $5,000, ¿verdad? Hay que ver el nivel de ingreso que tiene el país, que Panamá está en déficit, vuelvo y repito, o está más o menos en la línea, en el borde. Sin embargo, lo que es Estados Unidos y los Japón, como mencioné, que son países bastante deudores, pero sí tienen con qué pagar. ¿Me explico? Es que uso la tarjeta de crédito, pero pago de una vez. ¿Eh? Cosa que no pasa en Argentina, que tiene una calificación de riesgo bastante pobre, ¿no? Que se han endeudado y no han podido refinanciar la deuda, ¿verdad? Y entonces recurren a la maquinita de dinero y hacen que haya un poquito más de inflación, ¿verdad? ¿Ok? Eso es lo que podemos decir de la deuda. Vamos a ver qué más tenemos por acá. El déficit, ve, el déficit, hablando del déficit. No me acordaba que tenía esta diapositiva acá. Cuando un estado ha gastado más de lo que ha ingresado, necesita encontrar una fuente de financiación ajena, pedir préstamo, ¿verdad? Y para ello realiza emisiones de activos financieros, bonos, letras de tesoro. Lo más común en un estado es ese déficit mediante emisiones de títulos. Bueno, esto lo. Y acá vemos. Uy, pero no me acompaña esta cuestión. Estoy pegado literalmente acá a la. Ok, la línea azul son los gastos totales hasta el 2021, ¿verdad? Mira cómo van en ascenso. Y versus los ingresos totales que
Eso es lo que nos lleva al déficit. Miren acá, en el 2020 obviamente bajaron los ingresos porque la gente no pagaba los impuestos. Sí bajaron los gastos, pero no a un ritmo que deberían bajar, ¿verdad? Y así estamos, ¿no? Estamos en un déficit de, ¿qué dice aquí? 15. No sé si logran verlo. Sí, el déficit es de 4.000. Sí. Ok, déficit de 4.000, eso es, exactamente. Exactamente. Entonces, imagínense, para que ustedes tengan anuente a esto lo que está pasando, ¿no? Bien, ¿qué más? Ya sabemos que es inflación, también estanflación es otra variable, ¿no? Que incluye estos fenómenos relacionados a lo que es la inflación. Y la estanflación es la combinación de una inflación, ¿verdad? Inflación, precios altos, pero con un Producto Interno Bruto bajo, o sea, estancamiento económico, que era lo que pensé yo le estaba pasando a Argentina, ¿verdad? Mucha inflación, No lo piensa, está pasando. pero el precio, ¿usted ya está acá o está yo por allá? Sigo acá y seguiré acá. Yo tengo Blue Dollar, yo soy feliz acá. Ok, no, sí, si tiene la fuente ahí, tiene la maquinita de dinero al lado. Y la gasto acá. Exactamente. ¿Cuánto puede ser los intereses de una tarjeta de crédito allá en Argentina? Lo que pasa es que mientras no tenga, todavía no me llega el carnet de la cédula, pues la residencia. Ajá. Así que no puedo abrir cuenta bancaria, me la paso con dinero, parezco un narcotraficante. Pero si puede averigüese con algún argentino, nada más para curiosidad. O llame hoy a algún banco ahí para ver, nada más, por curiosidad. Entonces, dicho fenómeno dicho fenómeno une estos dos conceptos que cuando se producen a la vez son devastadores para la economía, imagínense, devastadores para la economía. Esto que está aquí, esta inflación, adivine quién no lo prodijo, no lo visualizó. El que decía que el Estado le tenía que arreglar la economía. Keynes, exactamente. Exactamente, no lo pudo visualizar. Pero obviamente, o sea, no se pongan bravos con él porque, o sea, viene con una teoría de 1940, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver este casito en el siguiente módulo. No me quiero adelantar. ¿Por qué no lo visualizó? ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Ok? Que tiró al traste su teoría y vinieron los monetaristas. ¿Ok? A contradecirlo. Claro, güey. Si fallaron por una, ahora salen todos a decir, viste, te lo dije que eso estaba mal. Pero no es así. O sea, vuelvo y repito, la economía baja y sube, todo es cambiante y nuevamente estamos entrando en ese fenómeno del keynesianismo. Resucita el keynesianismo. ¿Ok? Entonces, a mediados de los 70, estos dos graves inconvenientes macroeconómicos, estancamiento, inflación, se creían incompatibles entre sí. Hasta el 70, del 40 que apareció Keynes, hasta el 70, todo era Keynes para arriba y para abajo. Según el premio Nobel de la economía, Paul Samuelson, la estanflación es un fenómeno típico de las economías mixtas, debido a factores diversos donde la sociedad generan mecanismos institucionales como subsidios de desempleo, salarios mínimos, segmentación del mercado laboral, entre otros que hacen que la economía reaccione de forma distinta a la teoría. ¿Qué le parece? Y así van a aparecer otros términos económicos en el futuro, ¿no? O sea, va a venir algún pensador, ¿verdad? Espero que sea alguno de ustedes,
y propugne un modelo económico que resuelva por lo menos en algún lapso del tiempo algo de la economía. No se preocupe, profe, yo voy a poner un banco central acá en Panamá. Ay, Dios mío. Es fácil que no roben y yo creo que se solucionan muchas cosas. Banco Central, bueno, si no vamos a nivel de Centroamérica, no han funcionado los bancos centrales. Por eso es que El Salvador se ha dolarizado, Ecuador se ha dolarizado. Y bueno, es que es mucha política en el medio, y cuando hay mucha política en el medio, existe el descontrol. ¿Ok? Entonces, no, yo prefiero quedarme como estamos. Ajá, ¿alguien va a participar? Sí, estaba averiguando sobre la tasa de interés en Argentina para tarjetas de crédito y subió a 53% anual. Y sí, 53% anual. Wow. Qué locura. Sí. Por eso lo Que se te mencioné. ocurra. Si tú crees que está empeñada, no me abre ni cuenta bancaria, imagínate. No, yo creo que ni mejor ponga el Mejor. dinero en el colchón. Wow, increíble. Estaba en 51% y subió a 53% este año. Increíble. O sea que no. Y nosotros nos quejamos. Acá estamos en 16, la más pequeña, 16%, y creo que hasta 25%. Y el 25 es el banco. Sí. Exacto. Ajá, exacto. Bueno, no lo dije yo. Y el 16 es el Banco Nacional. Cuidado. Cuña gratis. Entonces, sí. Vamos para allá, vamos para allá. Imagínense el doble y un poquito más en Argentina. ¿Qué les parece? En Brasil yo creo que está lo mismo, y igual de alto que en Argentina, si no me equivoco. En Brasil lo que están haciendo, y que me lo dicen mis clientes, están volando en impuestos. O sea, la cantidad de impuestos que el gobierno les cobra, o sea, es una locura. En servicios, en productos, en lo que sea. Sí. Y el país, yo no sé, ¿verdad? Que es un país grande que podría estar volando como un Estados Unidos, pues no sé, y hasta ha producido, no sé si todavía lo hace, coches, ¿verdad? Pues no sé, una cantidad de habitantes, las infraestructuras. Bueno, culpemos a proteccionismo en vez de libre comercio. También, bien, y mucha inflación, muchas políticas monetarias En Brasil mal. está en 329% anual una tarjeta de crédito. ¿Qué es eso? No, Estoy sí, leyendo que ha llegado hasta 800%. No me sorprende. Comprar una casa es un, no sé, es pagar una vida, 2 y 3 vidas. No terminas de pagarla. Así que imagínense. ¿Qué más tenemos por acá? Otros conceptos, otros modelitos. Bueno, ya se nos fue la hora. No me había ni dado cuenta. Vamos rapidito acá. La curva de Phillips es un principio de la teoría económica que establece una relación inversa. Acuérdense, cuando yo digo inversa, es que la curva va hacia abajo, ¿ok? La curva va hacia abajo y establece una relación inversa entre la inflación en el eje de las Y, ¿verdad? Y el desempleo en el eje de las X. ¿Okay? Esto ya nos los había mostrado, ¿no, profesor? Creo que en la última clase de microeconomía. Sí, exacto. Esta curva, creo. Exactamente. Entonces, eso es lo que demuestra. La teoría dice, si hay mayor inflación, debería haber menos desempleo. ¿Por qué? Porque cuando hay inflación, ¿qué pasa? El dinero, ¿cómo es? Se gasta más dinero, hay más dinero Exacto, en la calle. Hay más dinero en la calle y obviamente eso denota que hay más personas empleadas, o sea que la tasa de desempleo es baja. Es lo que dice la curva de Phillips. ¿Ok? Entonces, la ley de Okun, que esta sí no la habíamos visto, creo yo,
La relación negativa también, descendiente cuando es negativa. Acuérdense también de la ley de oferta y demanda, ¿verdad? Que cuando estaba la ley de la oferta, ¿verdad? Que era así, ¿verdad? La demanda era de abajo hacia arriba, que era una relación positiva. Perdón, una relación indirecta. La demanda es así, la demanda es así. Y la oferta era todo lo contrario, ¿no? Hacia arriba. Era una relación positiva la oferta. Y la demanda una relación negativa. Y aquí, como va hacia abajo, una relación negativa. ¿Ok? Entonces, una relación negativa o inversa entre la tasa de desempleo y la producción del país. Esto lo idealizó a Arthur Okun, ¿verdad? Estos grandes rasgos, este concepto señala que la economía en situación de crecimiento, expansión, en una población activa, tienen que aumentar su número de trabajadores. O sea, si hay grandes, digamos, hay un Producto Interno Bruto alto, un crecimiento económico alto, eso también denota que la tasa de desempleo baje, ¿no? Baje, es lo que me dice la teoría. ¿Ok? Bien, entonces es lo que tenemos la noche de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda final? Profesor, Dígame. buenas noches. Hola. Le saluda Henry Peralta. Profe, recuerde lo que Sí. conversé con usted hoy en la Quédate mañana. ahí, Henry. Quédate ahí, no te me vayas. Listo, ¿Alguna profe. pregunta final? ¿Dudas? Si tenemos alguna tarea para esta semana, profe. Bueno, para esta semana yo creo que ya tú la entregaste, que creo que te la califiqué, es esta. Creo que 9 personas entregaron y falta el resto, ¿no? Que ya pueden ir entregando el resumen de los videos y el glosario. Y los que ya entregaron, bueno, ver entonces el siguiente módulo, que sería la teoría keynesiana e indicadores económicos según estos recursos educativos que están acá, incluyendo este también. Ok, profe. Ajá. ¿Alguna pregunta, duda? No, profe. Listo, entonces nos vemos y me quedo acá. Hasta luego, Con Henry. profesor. Buenas noches. Que descanse. Hasta luego, Gracias, igual. profe. Feliz noche. Buenas noches a todos. Buenas noches. A todos. Hasta luego. Vamos a ir deteniendo la grabación. Okay.